Hoy vamos a hablar de comida. Yo no sé si es la hora para hablar de... No es buena cosa hablar de comida a esta hora, pero vamos a hablar de un banquete, el banquete de Jesús. Y vamos a leer el texto de Marcos, capítulo 6, versículos 30 al 44. Ese relato bien conocido de la alimentación de los 5.000, cuando el Señor multiplica los panes y los peces. Hay canciones sobre eso, muchos relatos sobre esto, y seguro que habrán escuchado los más antiguos en la iglesia muchas predicaciones sobre esto. Así es que vamos a sumar esta a todas las otras que hemos oído, y para continuar iluminando este texto tan antiguo, pero siempre portador de un mensaje novedoso que transforma con la gracia del Señor nuestras vidas. Así es que leo Marcos 6, versículos 30 al 44. Ustedes pueden seguir en la proyección y yo les recomiendo que si tienen Biblia en algún dispositivo o en papel o lo que fuera, la tengan abierta porque vamos a ir siguiendo este texto versículo a versículo. Los apóstoles se reunieron con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado. Y como no tenían tiempo ni para comer, pues era tanta la gente que iba y venía, Jesús les dijo: vengan conmigo ustedes solos a un lugar tranquilo y descansen un poco. Así que se fueron solos en la barca a un lugar solitario. Pero muchos que los vieron salir los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron sus discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado y ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, contestó Jesús. Eso costaría casi un año de trabajo, objetaron. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? ¿Cuántos panes tienen ustedes?, preguntó. Vayan a ver. Después de averiguarlo, le dijeron 5 y 2 pescados. Entonces les mandó que hicieran que la gente se sentara por grupos sobre la hierba verde. Así que ellos se acomodaron en grupos de 100 y de 50. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados y mirando al cielo los bendijo. Luego partió los panes y se los dio a los discípulos para que se los repartieran a la gente. También repartió los 2 pescados entre todos. Comieron todos hasta quedar satisfechos. Y los discípulos recogieron 12 canastas llenas de pedazos de pan y de pescado. Los que comieron fueron 5.000. Un relato muy interesante y muy conocido en el mundo cristiano. Y uno puede imaginar que así habrá sido también al comienzo, cómo estas historias habrán circulado oralmente de casa en casa cada vez que se reunían los grupos cristianos. Los grupos cristianos se reunían, ya hemos dicho esto, no en lugares como este, no calefaccionados ni nada. Se reunían en cuevas, se reunían en cementerios. Era muy común que los grupos cristianos tuvieran su servicio en el cementerio, en los lugares donde estaban sus muertos enterrados, por la esperanza de la resurrección. Bueno, en cualquier lugar cuando empezaron a ser perseguidos también. Y en esos lugares habrán recordado estas y otras historias. La comida en común, esa comida comunitaria, es uno de los espacios de mayor intimidad reservado precisamente para el diálogo de mayor confianza en las culturas donde se escribió la Biblia. Por eso la imagen de la comida comunitaria, la imagen del banquete común, es frecuentemente
usada en la Biblia como una forma de mostrar la relación profunda de Dios con el pueblo, de Dios con su pueblo. El pueblo de Dios es invitado permanentemente a sentarse a la mesa. No es solo porque les guste comer, sino porque con esto se quiere reflejar el tipo de relación que Dios quiere tener con su pueblo. Es una de la mayor confianza. Invitar a la mesa es invitar al momento de confianza, al momento de apertura, al momento de intimidad. El relato de la alimentación de los 5.000 que está acá, y luego Marcos más adelante recoge otra tradición similar, que es el relato de los 4.000, de la alimentación de los 4.000. Este tipo de relatos no solo son un milagro, entonces, sino que también son una descripción de la comunión profunda que Dios quiere tener con todos los seres humanos, la descripción profunda entonces del banquete de Jesús. Porque el banquete de Jesús entonces es la forma en que se quiere expresar esa comunión profunda. Y por eso este banquete, el banquete de Jesús, con estas características tan extrañas, ¿no? Están sentados en la hierba verde, etc. Tiene características especiales. Y tiene características especiales sobre todo en comparación con otro banquete que Marcos se preocupa de narrar unos cuantos versículos antes y que nosotros vamos a mencionar también acá. No en detalle, pero vamos a mencionar. Permítanme entonces recorrer con ustedes este relato de Marcos y proponerles algunas de las características del banquete de Jesús, que me parece que es relevante para nosotros en este tiempo. 3 de estas características les propongo. Primero, al banquete de Jesús son invitadas las personas con las más diversas necesidades. Esa es la primera característica que yo quisiera mencionar, proponerles. Decir que al banquete de Jesús son invitadas las personas con las más diversas necesidades. Miren el versículo 33 en adelante. Pero muchos que los vieron salir, los reconocieron, y desde todos los poblados corrieron por tierra hasta allá y llegaron antes que ellos. Cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor. Así que comenzó a enseñarles muchas cosas. Cuando ya se hizo de tarde, se le acercaron los discípulos y le dijeron: este es un lugar apartado, ya es muy tarde, despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Estas personas, conocedoras de sus propias necesidades, Marco no nos dice qué es lo que estaban buscando, pero conocedoras ellas de sus propias necesidades, están buscando a Jesús. Jesús está en la zona. Están queriendo encontrarse con Jesús. Pero Jesús, como leíamos hace un rato, ha querido irse con sus discípulos a un lugar apartado para que los discípulos coman algo. No han tenido tiempo ni para comer, decía el relato, y entonces quieren irse a un lugar cercano para que coman algo, para que descansen. Pero estas personas lo reconocen, ¿no? El que se está subiendo ahí es Jesús, se está escapando. Y corren por tierra y llegan antes que él. Este grupo de personas que está corriendo lo está buscando. Incluso, como decíamos, lo anticipan. Ellos saben que Jesús tiene la capacidad de darles aquello que ellos necesitan, o, vamos a decirlo así, aquello que ellos creen que necesitan. No importa, están convencidos, logran identificar su necesidad o intuyen su propia necesidad y también intuyen que Jesús puede suplir esa necesidad. Han oído hablar de él y se acercan.
Jesús, por su parte, también es consciente de la necesidad de esa multitud, pero pareciera que Jesús está pensando en otro tipo de necesidad. Dice el texto del versículo 34, que cuando Jesús desembarcó y vio tanta gente, también tuvo compasión de ellos. Identificó en ellos una necesidad. O sea, no solo ellos son conscientes de su necesidad, que no sabemos cuáles son las que ellos creen que tienen, sino que también Jesús, en cuanto los vio, se dio cuenta de que ellos tenían una necesidad que se expresa en esa frase: son como ovejas sin pastor. Eso piensa Jesús de ellos. Hemos dicho en otras ocasiones que los pastores de Israel, los pastores del pueblo, son sus gobernantes, sus líderes, líderes religiosos, líderes políticos, las personas que están ahí para suplir diferentes tipos de necesidades. Jesús mira a estas personas que debieron ser pastoreadas por sus gobernantes, por las autoridades del pueblo, y las ve y opina en su interior que son como si no tuvieran gobernantes, como si no tuvieran liderazgo, como si no tuvieran enseñanza. Pero este encuentro de estas dos necesidades, las necesidades que las personas creían que tenían o que tenían, la necesidad que Jesús ve en ellos, que son como ovejas sin pastor, genera una tercera necesidad. Porque Jesús, al ver que son como ovejas sin pastor, dice el texto, comienza a enseñarles. Parece que lo esperable era que los pastores del pueblo, sus autoridades, enseñaran lo correcto. Pero Él los ve como si no tuvieran a estas autoridades. Y comienza Él, el Señor Jesús, a enseñar. Y provoca una tercera necesidad porque pasa la hora. Habrán estado ahí mucho rato. Todo el mundo habrá querido oír la enseñanza de Jesús, que seguro era una enseñanza que liberaba. No era solo un conocimiento teórico, producía cambios. ¿Cuántas personas, producto de ciertas creencias, viven en esclavitud permanentemente? La enseñanza de Jesús habrá hecho caer esas cadenas que a veces la propia religión pone sobre las personas. La cuestión es que pasó mucho rato y se hizo tarde. Los discípulos se dan cuenta. Entonces ahora, además de las necesidades con las que llegaron las personas, y además de la necesidad que Jesús identifica, ahora tienen una tercera necesidad: no tienen comida. Y además es tarde, no hay cómo ir. ¿Qué hacemos? Es lejos. Ahora tienen además hambre. El banquete que tendrá lugar a continuación, porque estas son las necesidades que originan el relato milagroso, el banquete que tendrá lugar a continuación, es fruto de esa necesidad o de esos tres bloques de necesidades. Lo que las personas creían que tenían, lo que Jesús vio que faltaba y la necesidad que surge fruto del encuentro con Jesús, el hambre. O sea que el milagro no es un fin en sí mismo. Es importante esto, ¿no? El milagro no está ahí para satisfacer nuestra curiosidad. A uno de repente le dan ganas de decir, mira, no me falta nada, pero no nos vendría mal un milagrito. Para entretenernos, para ver algo choro, algo distinto. Vamos, ¿dónde hay una iglesia que esté haciendo milagro? Vamos a ver para qué. No, el milagro de la Biblia no está ahí para entretenernos, ni satisfacer nuestras curiosidades. Surge de necesidades reales. Esta gente tiene hambre. Y tiene hambre porque más encima, capaz que es culpa de Jesús, que habló muy largo y entonces todos se entretuvieron con la enseñanza y no se fueron a comer a tiempo. Y entonces había que suplir esa necesidad. Nosotros
estamos un poco acostumbrados a dividir las necesidades entre las necesidades reales y las importantes, o las no importantes y las importantes, las materiales y las espirituales. Fíjense ustedes que Jesús no hace esa distinción. Como que uno diría, miren, es más importante el espíritu, así que se mueran de hambre nomás. Pero Jesús no. Él está enseñando su enseñanza, lo que Él enseñaba habitualmente, que transformaba a las personas. En medio de eso surge una necesidad real, hambre. No los critica el Señor. No se lee en el relato que Jesús diga, estos carnales no se conforman con el espíritu, sino que quieren comida. No, sino que va a suplir la necesidad material que surgió en el marco de este encuentro que están teniendo. Eso ya debiera alertarnos sobre cómo nosotros dividimos las necesidades de las personas y cómo que las categorizamos, como si nosotros pudiéramos decir, miren, las necesidades de pan son menos importantes que las necesidades de enseñanza. Bueno, Jesús no hace esto. Parece que todo tipo de necesidades, todo tipo de aprietes están frente al Señor y Él tiene misericordia y compasión de todos. Por eso decíamos, como primera característica, que al banquete de Jesús son invitadas las personas con las más diversas necesidades, incluso aquellas necesidades que las mismas personas o nosotros mismos ni siquiera sabemos que tenemos. En segundo lugar, la segunda característica la expreso así. El banquete de Jesús es el banquete donde los invitados son también servidores. Esto yo lo encontré muy interesante mientras lo íbamos estudiando. Los discípulos eran los que iban a tener la primicia del banquete. Acuérdense que esta historia parte porque los discípulos no habían tenido tiempo de comer. Con tantas personas que estaban atendiendo, no habían tenido ni tiempo para comer. Ellos estaban contándole a Jesús todo lo que habían hecho, todo lo que habían dicho, y no tenían tiempo ni para comer. Y entonces Jesús les dice, vamos a un lugar aparte para que descansen un poco. Eso era un lujo, ¿no? 12 discípulos con el maestro, contando las historias del día y comiéndose algo que han llevado cada uno de lo poco que tienen para el camino, pero compartiéndolo en un diálogo fraterno con el Señor. No hay nada más lindo que una comida compartida. Imagínense esta compartida con el Señor. Marco no nos dice qué pensaron los discípulos, pero debió ser un poco decepcionante para ellos que la conversación de 13, los 12 más Jesús, se convirtió muy rápidamente en la conversación de miles. Hasta ahí llegó la privacidad del encuentro que iban a tener con Jesús. Las otras personas se les adelantaron, ¿se acuerdan? Cuando llegaron ellos en la barca, Jesús ya desembarcando vio a una multitud. Hasta ahí llegó el momento de descanso y de privacidad y de privilegio que iban a tener estos primeros discípulos. Más cansados que antes, ya estaban cansados cuando empezó la historia, más cansados que antes se dan cuenta de que el día ha avanzado. Versículo 35, cuando ya se hizo tarde, no solo estaban cansados, sino que además siguieron atendiendo personas. Cuando ya se hizo tarde, se le acercaron los discípulos y le dijeron, oye, este es un lugar apartado, ya es muy tarde. Despide a la gente para que vayan a los campos y pueblos cercanos y se compren algo de comer. Ellos eran los primeros invitados, pero la invitación había quedado en nada. Esto es como que Jesús dijo, yo invito y no invitó. No pasó nada con la invitación. No conforme con eso, la sorpresa todavía va aumentando para estos discípulos. Algo más cambió. Verso 37. Denles ustedes
de comer, contestó Jesús. O sea, ya habían trabajado todo el día, ya se había arruinado el momento de cercanía, ahora más encima sigan atendiéndolos. Denles ustedes de comer. Reclamaron, ahí reclamaron. Esto costaría más de un año de trabajo. ¿Quieres que vayamos y gastemos todo ese dinero en pan para darles de comer? Los primeros discípulos, los primeros invitados, los primeros comensales ya se habían convertido en los servidores. Ellos tenían que alimentar al resto, pero no tenían cómo. Y acá debió ser una sorpresa mayúscula. ¿Cuántos panes tienen ustedes? O sea, no es solo yo invito, sino yo invito y ustedes pagan. Eso es más o menos la sensación que debe haber quedado. ¿Y cuántos panes tienen ustedes? Vayan a ver. Después de averiguarlo le dijeron 5 panes, 2 pescados. Por eso decimos que el banquete de Jesús es el banquete donde los invitados son también los servidores. En tercer lugar, como tercera característica, diremos que el banquete de Jesús es el banquete donde los comensales, los invitados, reciben vida en lugar de muerte. Vida en lugar de muerte. Esto es un lujo de la creatividad de Marcos, del evangelista Marcos. ¿Recuerdan ustedes que los nombres de los evangelios fueron dados con posterioridad a la escritura misma de los textos? Estas historias circularon oralmente por mucho tiempo, por lo tanto los evangelistas las ordenaron de diferentes formas. Ustedes leen Mateo y Lucas, donde aparece esta historia, no aparecen en el mismo orden, porque cada uno de ellos ubicó las historias que conocía en diferente orden. Así es que Marcos es el que crea esta imagen y lo hace a propósito. Justo antes de este banquete de Jesús, Marcos está narrando otro banquete, el banquete de Herodes. Algunos de ustedes han oído la historia de cuando Herodes hace un banquete y termina muerto Juan el Bautista. Ese también es un banquete. Y el hecho de que Marcos lo ponga justo antes, no debe uno pasarlo por alto. Rápidamente se paran las antenas, nos despertamos y al leer el banquete de Jesús, naturalmente uno tiende a compararlo con el banquete anterior. En el versículo 14 del capítulo 6 comienza ese relato, pero yo solamente voy a leer desde el versículo 21. En su cumpleaños, 6:21, en su cumpleaños, Herodes dio un banquete a sus altos oficiales, a los comandantes militares y a los notables de Galilea. Estoy leyendo el 6:21. La hija de Herodías entró al banquete y bailó, y esto agradó a Herodes y a los invitados. Pídeme lo que quieras y te lo daré, le dijo el rey a la muchacha. Y le prometió bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aun cuando sea la mitad de mi reino. Ella salió a preguntarle a su madre, ¿qué debo pedir? La cabeza de Juan el Bautista, contestó ella. Juan el Bautista es un personaje molesto para los gobernantes de la época. Viene denunciando el pecado de Herodes. Se hace un banquete con motivo del cumpleaños de Herodes, las celebraciones para él, se hace en su palacio, los invitados son los altos oficiales, los comandantes militares, los notables de Galilea. Marcos escoge muy bien sus palabras. Los convidados al banquete son la élite de la sociedad.
Las personas no tienen necesidades, pero tienen deseos. El deseo que aquel banquete manifiesta es el deseo de venganza. Aprovechemos la ocasión para deshacernos del molesto, de Juan el Bautista. El texto dice que a Herodes le agradaba, tenía cierto temor por la predicación del Bautista, no le desagradaba completamente. Pero ser Herodes es ser Herodes. No te deshaces tan fácilmente de lo que significa la carga social que tienes encima. La esposa de Herodes influye en la muchacha y entonces se pide al rey el cumplimiento no de una necesidad, pero sí de un deseo, el de venganza. Es en un palacio, es para los poderosos, para satisfacer deseos, y el resultado de aquel banquete es la muerte. Frente a esto, decíamos, el banquete de Jesús es el banquete donde los comensales reciben vida y no muerte, lo cual queda de manifiesto al compararlo con el banquete de Herodes. Todos estamos, hermanos, hermanas, aquí en esta sala, en Zoom, en YouTube y donde quiera que nos escuchen. Todos estamos invitados, todos, a participar en el banquete del Señor, hombres y mujeres, con todo tipo de necesidades. Hay lugar para todos, sin importar cuál sea la necesidad. Al banquete de Jesús llegamos con lo que creemos que necesitamos, con lo que Él sabe que necesitamos y con las necesidades que surgen del encuentro con posterioridad. No nos limitan nuestras, como decía el himno, flaquezas ni pecados. No nos limita nuestra condición social. No nos limita nuestra etnia. No nos limita nuestra procedencia, el tipo de ciudadanía que tengamos, nuestro género. No nos limita nuestro pecado, nuestra ignorancia o conocimiento. Somos invitados todos a participar del banquete de Jesús. Pero es bueno anticipar que ni bien te vayas sentando a la mesa del banquete, el Señor te va a mandar a servir a otros. No importa cuán cansado estés, en cuanto te sientas a la mesa como comensal, te conviertes en un servidor de los otros que también están siendo llamados a la mesa del Señor. No hay mucho tiempo para sentirse importante en el banquete del Señor. Los importantes están en el banquete de Herodes. Pero acá no hay mucho tiempo para sentirse importante. No hay mucho tiempo para sentarse a decir, ok, atiéndanme por favor, que yo fui convocado por Jesús al banquete. Porque en cuanto te sientas a la mesa, te pasa como los discípulos. ¿Cuántos panes trajiste? Súmate, porque hay que darles que comer. Denles ustedes, nosotros, de comer. Y uno diría, pero ¿cómo? Si no soy yo el invitado acá, ¿qué pasó? Sí, pero en este banquete los invitados son rápidamente convertidos en servidores. El Señor nos acoge a todos. Él nos sirvió a todos. Él nos sirvió con su propia vida, derramó su propia sangre en nuestro lugar para comprarnos la entrada, digamos así, a este banquete donde Él es el que hospeda, el que nos recibe. Pero en cuanto nos recibe, nos convierte también en servidores. El banquete de Herodes, en cambio, es muy atractivo. El banquete de Herodes nos hace sentir
especiales. Somos la élite si estamos a la mesa de Herodes. Nos sentimos elegantes si estamos a la mesa de Herodes. Ahí las necesidades no son verdaderas necesidades, pero son deseos. Y los deseos se nos confunden con necesidades rápidamente. Herodes está siempre dispuesto a suplir nuestros deseos, pero seguramente ignora cuáles son nuestras reales necesidades. El banquete de Herodes termina en muerte y no en vida. Lamentablemente, demasiados seguidores de Jesús en estos tiempos hoy están sentados a la mesa de Herodes. Porque la hierba verde es poca cosa. Porque no ser la élite nos molesta, nos incomoda. Porque además a uno le gusta ser la élite. A uno le gusta que lo traten bien. A uno le gusta sentirse bien. Y a uno le gusta que los deseos sean suplidos. De hecho, a veces uno como que no le gusta ni reconocer las necesidades, menos que sea otro, Jesús, el que nos diga cuáles son nuestras reales necesidades. Demasiados cristianos, seguidores de Jesús, están a la mesa de Herodes, esperando que Herodes supla no sus necesidades, sino sus deseos. Se trata hoy día, hermanos, hermanas, de un Herodes económico, un Herodes político de derechas o de izquierdas, donde se sitúan todas las esperanzas, todas. Creyentes peleados entre ellos, familias peleadas entre ellas, que no se pueden sentar en la hierba verde todos juntos, pero sí en la mesa de Herodes, esperando que de Herodes, el Herodes de la derecha o el de la izquierda, el de una constitución o el de la otra, el de la política, el de la economía, el de el poder, haga caer sus migajas para suplir los deseos, que a veces no son más que deseos de odio, de venganza y de mayor poder. Esa mesa siempre termina en muerte. La muerte del bautista, la muerte de la familia, la muerte de la armonía, la muerte de la iglesia, la muerte del amor. Salgamos de esa mesa. Vamos a la hierba verde. Allí Jesús tiene para nosotros lo que necesitamos. También podemos plantear lo que creemos que necesitamos. En la hierba tal vez nos sentarán en grupo. No seremos la élite, no estaremos en un palacio, pero nuestras necesidades reales serán suplidas. No es un llamado a abandonar el mundo, pero sí es un llamado a sentarse a la mesa de Jesús, en el banquete de Jesús, y salir del banquete de Herodes, donde los Herodes de nuestros días y de nuestros tiempos nos hacen creer que nuestros deseos son nuestras necesidades. Esto no está pasando ahora en Chile solo porque estemos a puertas de un plebiscito. Esto es lo que ha pasado por miles de años en la historia humana, porque Herodes siempre vive. Como digo, Herodes no pertenece a una tradición política, a una tendencia, a todas probablemente. El banquete de Herodes es la invitación a dejarnos agasajar por quien no es Jesús, a poner nuestra esperanza más profunda en quien no es el Señor, a confundir nuestros deseos con nuestra necesidad,
salgamos de esa mesa, porque esa mesa termina en muerte. Hoy también, a pesar de vivir en una ciudad de cemento por todos lados, hoy también en el banquete de Jesús hay hierba verde, queridos. No hay un palacio. Hay hierba verde donde Jesús está invitándonos a comer y a servir. Está convirtiéndonos en invitados y en servidores. Donde nos invita a comer y nos pregunta cuántos panes trajiste. Debe ser como las juntas de los muchachos, ¿no? Ven a mi cumpleaños, ¿y con cuánto te pones? Eso es como el banquete de Jesús. Si ven a comer de la mesa del Señor. Y no sé si les pasa, pero a mí me pasa. ¿Y qué hacemos con 5 panes? ¿Y qué hacemos con 2 pescados? Eso no importa. Dejemos que de eso se encargue el Señor. Acá están mis 5 panes y los pedazos de pescado. Y los necesitados de esta ciudad, de esta gran ciudad, los necesitados de este país, de este gran país, de estos países, los representantes de diferentes países que hay acá, que son tantos que no podrían comer con 5 panes y 2 peces, serán saciados, porque 5 panes y 2 peces, 2 pescados, en las manos del Señor, pueden suplir la necesidad de todos. Vamos al banquete de Jesús, menos elegante, con más hierba, capaz que nos ensuciemos, menos élite, sin palacios, pero vamos a salir vivos, con la vida que da el Señor. Que Dios nos bendiga. Oramos. Pónganse ustedes de pie, queridos. Señor, estamos agradecidos porque nosotros somos de los que estamos convocados a tu mesa. Pero en un momento de privilegio como este, de reflexionar con tranquilidad en torno a tu palabra, abrir la Biblia con tanta libertad, con la comodidad de un templo como este, de las conexiones por internet como las que tenemos, no podemos dejar de pensar en las multitudes que ni siquiera saben cuál es su real necesidad, pero intuyen que en ti pueden encontrar tu bendición. Señor, conviértenos, acá estamos, en servidores de excelencia. La comida que has tenido para nosotros ha sido buena, pero hay otros que quieren comer, Señor. Hay otros que necesitan comer. Hay otros que necesitan lo que nosotros ni siquiera sabemos que necesitan, pero que tú sabes bien. Ayúdanos a ser de los que van más allá de su propio cansancio, que cuando querríamos estar descansando, todavía estamos sirviendo. Danos la fuerza para eso, porque las multitudes se amontonan, esperando tu ayuda, esperando tu misericordia, esperando la entrada al banquete, y espacio hay de sobra. Sin embargo, Señor, necesitamos tu fuerza, necesitamos tu gracia, necesitamos la visión para llevar a los lugares donde hoy no estamos yendo, Señor, esa palabra de esperanza, la posibilidad de que ellos conozcan que hay un lugar donde estás invitando sobre la hierba verde a que las necesidades de todos sean suplidas. Señor, ayúdanos a ser transformados de esta forma en que lo fueron los discípulos, de comensales a servidores, para que muchas otras personas con necesidades iguales o distintas a las nuestras encuentren también espacio en este banquete que da vida. Y líbranos, Señor, de caer, de ser seducidos por la mesa de Herodes, que da prestigio, que es muy elegante, que genera aplausos,
y que sin embargo termina en muerte. Queremos buscar la vida que tú das. La necesitamos nosotros, pero la necesitan también muchas personas en nuestras ciudades, en nuestros países, en nuestra sociedad. Señor, gracias por darnos tu vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.